Vamos a cambiar de tema. ¿Qué propuso el presidente de la República en este proyecto de ley de emergencia del que tanto se habla? Sobre todo teniendo en cuenta los servicios básicos que los ciudadanos estamos obligados todos los meses a abonar y al no tener ingresos, obviamente, nos vemos afectados. Aquí las medidas que se proponen. El Poder Ejecutivo remitió al Congreso Nacional el proyecto de contingencia económica para enfrentar los efectos negativos que genera la pandemia del coronavirus COVID-19. En el documento se prevé un diferimiento del pago de impuestos. El Parlamento deberá establecer si es por 2 o 3 meses. Lo acumulado en este lapso podrá ser pagado en 18 cuotas sin recargo ni intereses. También se anuncia la postergación del pago de los servicios públicos de los meses de abril y mayo. Lo acumulado igualmente podrá ser pagado en 18 meses. La moratoria en el pago de los alquileres es la novedad que presenta este proyecto. Para evitar el desalojo, el inquilino deberá pagar al menos el 40% del valor del alquiler mensual. El costo habitual volverá a pagarse a partir del mes de julio del 2020, mientras que la deuda contraída podrá saldarse en 6 meses. También se anuncia un subsidio para los trabajadores informales, que será del 25% del salario mínimo legal vigente hasta en 2 pagos. Los beneficiarios recibirán tarjetas que podrán ser utilizadas solamente en supermercados y farmacias. El Estado igualmente contempla aportar $100 millones al IPS para que pueda cumplir con los reposos que generará el COVID-19 y seguir dando cobertura médica a aquellos trabajadores que hayan sido cesados en sus trabajos, ya sea por despidos o suspensión de actividades. El país requiere al menos de $400 millones mensuales para funcionar. Es por eso que el Ejecutivo solicitó autorización para emitir bonos o créditos por un total de $1.600 millones. Otra novedad que prevé el proyecto es que las cuentas corrientes no podrán ser inhabilitadas hasta el 1 de mayo próximo por insuficiencia de fondos, pero el librador del cheque deberá informar a su banco del número de documentos expedidos y por cuánto para evitar que le cierren la cuenta. El tratamiento del proyecto de contingencia económica podría tratarse este mismo martes en la Cámara de Senadores. Buenas noches, ¿cómo están? Y queremos desarrollar un poquito más en lo que hace referencia a este proyecto de ley de contingencia económica o financiera. Ustedes ya estuvieron escuchando, moratoria tanto en los impuestos como también en los alquileres, lo novedoso y lo que probablemente va a generar bastante polémica. Pero vamos a empezar a desarrollar. En primer lugar, hablábamos de un diferimiento en el pago de los impuestos. A propósito, el Parlamento deberá establecer si este diferimiento es por 2 o 3 meses. El equipo económico después deberá establecer cuáles son los impuestos diferidos. Lo acumulado en este lapso, 2 o 3 meses, de acuerdo a cómo salga la ley, podrá ser pagado en 18 cuotas, sin ningún tipo de recargo y sin intereses. Igualmente, se plantea la postergación en cuanto al pago de los servicios públicos de los meses de abril y mayo. Se está mencionando insistentemente que va a ser marzo, abril y mayo, pero de acuerdo al ministro de Hacienda, ya marzo se va a pagar. Entonces sería solamente abril y mayo. Lo acumulado también podrá ser pagado en 18 meses. El Consejo de Empresas Públicas y Equipo Económico también deberán establecer cuáles son los sectores que van a ser beneficiados. Clase media, clase baja o todas las clases, todos los estratos sociales. Moratoria en el pago de los alquileres. Esto va a generar polémica, repito, va a generar mucha discusión. ¿Cuál es la novedad? Para evitar el desalojo, el inquilino deberá pagar al menos el 40% del valor del alquiler. Por ejemplo, Carlos, Mercedes, si ustedes están pagando, si la persona está pagando un alquiler mensual de 1 millón de guaraníes, entonces con 400.000, pagando 400.000, evita el desalojo. Okay. Esto se va a extender hasta junio. ¿Y después cómo pagamos? A partir de julio, ya volvés a pagar ese 1 millón de guaraníes que venías pagando por tu alquiler. Y lo que acumulaste de deuda, esa diferencia, lo podés pagar, prorratear en 6 meses. 1.800.000. Porque si 400, 600, 3 meses, 3 por 6, 18. Sí. Aparte de 1 millón, tenés 1.800.000 que tenés que prorratear hasta 6 cuotas. ¿Y qué pasa si tu contrato vence antes de esos 6 meses?
tenés que ¿Contrato? cancelar. Claro, tu contrato de alquiler, tenés que cancelar para salir. Tendrías que. Después, el subsidio para los trabajadores informales. A la siguiente placa ya. Esto que prevé será del 25% del salario mínimo legal vigente en 2 pagos. En la conferencia de prensa hablaban de un 50%, pero si hacemos la suma, representa justamente eso, 50% en 2 pagos. Sería unos 550.000 guaraníes por pago, 1,5 millones de guaraníes en total. Esto va a beneficiar a 1,5 millones de trabajadores informales, porque recuerden que hoy los gobernadores dijeron, en vez de los kits de alimentos, ¿por qué directamente no dan dinero en efectivo a esas personas? Lo otro, 100 millones de dólares para el IPS. Esto es muy importante para la clase trabajadora. ¿Qué se va a hacer con estos 100 millones de dólares? Es para que el IPS pueda cumplir con los reposos médicos, con los centenares de reposos médicos que van a aparecer justamente de trabajadores que están afectados por el COVID-19. Sí, y ya aparecieron de dengue. O sea y para que también aquellos trabajadores que sean cesados en sus trabajos porque sus empresas cerraron o porque pidieron suspensión de actividades, sigan teniendo cobertura médica, sigan teniendo seguro. Sí. Y la gente incluso se habló, perdón, de poder incluso pagarles el 50% del salario. Incluso. Sí. Y la gente se preguntará, ¿y el aporte obrero patronal cómo quedó? Porque se habló de eso. No, en este proyecto no se habla de la postergación del aporte mensual obrero patronal. Obrero O sea, patronal. tenés que seguir sino pagando. que el IPS está trabajando en este proyecto de ley y es el IPS el que tiene que presentar al Congreso Nacional el proyecto para que le autorice a suspender el aporte obrero patronal por un determinado tiempo. Después, lo otro, bonos o créditos. Se quiere emitir bonos o en su defecto buscar créditos por un total de 1.600 millones de dólares. Porque ustedes saben que el Estado necesita mensualmente al menos entre 400 y 500 millones de dólares para cumplir con todos sus compromisos y pueda funcionar el país. Aquí lo nuevo también, atención a los cuentacorrentistas. Las cuentas corrientes no podrán ser canceladas por haber librado un cheque con insuficiencia de fondos. Todos aquellos cheques librados hasta el 1 de mayo no pueden ser, las cuentas no pueden ser canceladas. Tuviste que haber cubierto tu cuenta antes. No pueden ser canceladas, pero el cuenta correntista o el librador del cheque tiene un determinado plazo de comunicación a su banco emisor diciéndole, señor banco XX, yo emití 10 cheques por un total de... Y así el banco ya está. Claro. Ya sabe. Y puede generar una orden de no pago de esos cheques. No se cancela esa cuenta. Hasta el 1 de mayo se puede librar ese cheque y hasta ahí. Y después, esto es lo nuevo, plus salarial al personal de blanco. Enfermeros, médicos, como decía el presidente de la República, los que están en el frente de batalla. Claro, me parece bien. Exactamente. Bueno, hablemos, estos números que estamos hablando van a significar, esto ya un agregado, ya no aparece en placa, porque el déficit fiscal podría alcanzar el 5% con estos montos. Y se va a pedir justamente al Congreso que se supere el tope fiscal de cuánto es hoy en día, por ley, 1.5. Probablemente se va a alcanzar el 5% en consecuencia. Se va a pedir autorización al Congreso porque si no tiene esa autorización el gobierno estará violando la ley y el presidente de la República hasta podría exponerse a un juicio político. Otro punto que se contempla en la ley, en el proyecto, no habrá aumentos salariales para el funcionario público hasta tanto estemos en ese déficit fiscal. Si se está por debajo del 1.5, nos volvemos a situar de aquí a un año, 2 años, 3 años, recién ahí los funcionarios públicos podrían solicitar un aumento salarial. Y otros aspectos, digamos, que podríamos considerar como positivos de este proyecto de contingencia económica, es que todo este paquete representa solo el 5% del Producto Interno Bruto. Y es considerado como uno de los más completos de la región, porque recordemos que en cada país de la región está
están presentando y están queriendo aplicar planes de contingencia para afrontar todo esto, ¿no? Y también se aseguran al menos 500 millones de dólares para salud pública. Y no sé, directora, si tienen una placa que habíamos puesto para que nos proporcionen acerca de cuánto es lo que van a invertir. ¿Cómo va a ir distribuido? ¿Cómo va a ir distribuido esa plata? 500 millones de dólares. 514, ahí está. 514 millones de dólares para salud pública. A ver, del logo no veo arriba. 300 camas de terapia intensiva. Sí. O sea, se van 230 ventiladores pulmonares. 20 millones de trajes protectores. 22.2 millones de batas para quirófano. 4.6 millones de tapabocas N95 que usa el personal de blanco. Sí. Y 40 ambulancias. Más 100.000 unidades de reactivos, por ejemplo. Y por supuesto, ahí se detalla la compra de otros tipos de medicamentos, de insumos también y la contratación de médicos, por ejemplo. Ahora, ¿cuántas camas de terapia tenemos? 700. 700 camas, que Decía están en la su semana 80% ocupadas. Decía el presidente de la República la semana pasada que iba a final de este mes o a inicio del siguiente Sí. mes, Hoy 100 dijo, más. Hoy dijo el presidente. Hoy dijo. Sí, van a duplicar. Sí, que van a duplicar. Y hoy sí, en su discurso Sí, dijo en su que, discurso, sí. que se iban a duplicar. Y bueno, vamos a ver si esto se ejecuta de esta manera. Decía el presidente de la República, y vamos a escucharlo, que todo este dinero no se va a politizar y que incluso la Secretaría Anticorrupción fue figura en el proyecto de ley para que haga un control minucioso de todo este dinero. Algo quiero hacer énfasis. No vamos a permitir que se politice la utilización de estos recursos del pueblo paraguayo. Vamos a poner énfasis y control en la no politización de estos recursos. Y segundo, vamos a cuidar, dentro de la ley, tenemos previsto incorporar como medida de control a la Secretaría Anticorrupción para que hagan un cuidado riguroso de cada guaraní o dólar que se utilice para este plan de emergencia, de contingencia. Todo sea cuidadosamente invertir en la gente y en lo que realmente necesita el pueblo en esta coyuntura que estamos viviendo. Precisaba también el jefe de Estado que estos 1.600 millones de dólares que se pretende conseguir, ya sea en créditos o emitiendo bonos, que no significa que esta plata vaya a ser utilizada en su totalidad, sino una parte probablemente. En base a la necesidad que vamos teniendo. En base teniendo. a la necesidad. Y otro dato que daba el presidente de la República y hacía hincapié es que se va a invertir netamente en salud, que es lo importante, y mayor infraestructura. Incluso decía que se va a estar aumentando la capacidad hospitalaria e infraestructura en uno de los hospitales considerados de cabecera. Ahora, muy bien, la propuesta es muy buena, las ideas son geniales, Sí. son herramientas, son vinculaciones con montos, con sistemas de refinanciamiento, pero los tiempos, Aníbal, estamos en tiempos realmente muy justos. Todo esto que pinta muy bien aparenta tardar mucho en conseguir. Mañana a la tarde probablemente ya el Senado trate este proyecto de ley y yo creo que así como están las cosas, esta misma semana, sí, probablemente ya el miércoles diputados también resuelva el tema, ya sanciona y envía al Parlamento, al Poder Ejecutivo. Y vamos a repetir esto, porque esto está interesante. 514 millones de dólares para salud pública. Sí. Esto servirá, según los cálculos, para 300 camas de terapia intensiva. Claro, porque cuando el presidente dice duplicar, se refiere a las camas de terapia intensiva públicas. Claro, Él también no las decía privadas. al No las respecto y hacía una mea culpa en cuanto cuando te dicen, no, voy a duplicar la cantidad de camas, pero te responden, sí, tenés infraestructura, pero no tenés personal. Entonces señalaba que este es el momento en el que hay que recurrir a los patriotas médicos que ya están jubilados y que quieran vestir la camiseta de la albirroja y venir a apoyar en este momento de crisis. Entonces van a convocar a los profesionales ya jubilados. Estaba leyendo, por ejemplo, que un médico de 85 años en Italia, ya retirado, está trabajando. Volvió y está trabajando. Y a eso va a apelar el presidente de la República. Sí. Vamos a poner también, las condiciones, comprar los equipos, vamos a tener las camas y en cuanto a los terapistas, vamos a recurrir a aquellos que ya dieron un paso al costado y están disfrutando la jubilación porque este es el momento en el que se los necesita. Y hace falta también que los sanatorios privados
metan de una vez por todas las manos en el bolsillo, porque facturan millones y millones de dólares todos los meses en seguros, internaciones y servicios, y que sea el momento de invertir también en todo lo que se necesita para poder hacer frente a este cuadro de coronavirus que tenemos. El sector privado también tiene que hacer su inversión y tiene dinero para hacerlo. No quiero olvidarme el tema porque la gente está muy pendiente. La cuestión está de reiterar, la cuestión está de los servicios públicos, Sí. En cuanto a la postergación de los pagos. Pero el presidente decía... Luz, agua. Luz, agua y teléfono. Teléfono. Pero que va a ser para un sector, el más vulnerable. Claro, Y que ellos tienen identificado. Eso va justamente con asesoramiento de la ANDE, de SAP o Copaco, van a establecer cuáles son los sectores. Por supuesto, los que tienen tarifa social. Sí. Eso a nivel del Consejo de Empresas Públicas y el equipo económico se va a establecer. Estos sectores, con esta cantidad de consumo, ellos van a ser todos vamos a ser beneficiados. Por eso, importante aclarar. Este paquete de beneficios para el sector público, de servicios públicos, no va a beneficiar a todos, no solamente para un sector el más vulnerable, porque la gente estaba muy pendiente a eso. Igual que ese subsidio que también con dinero en efectivo van a recibir muchas familias paraguayas. 1.100.000 guaraníes. 1.100.000. Hay dos formas de acceder a este sistema de subsidio. Uno, a través de la SED te vas, te inscribís oficialmente, blanqueas de paso tu situación comercial, porque evidentemente sos cuentapropista, pero estás trabajando de manera día a día. informal, exactamente. Y por otro lado, también a través de la web de la Secretaría de Emergencia Nacional. Son las dos maneras en las que te vas a poder inscribir si es que querés recibir el dinero en efectivo a fin de mes. Bueno, aguantame un rato, Aníbal, hablando de ley, hablando de propuestas. Hoy una reunión muy importante sobre el tema de los gobernadores, que van a ser un poco la cabeza departamental para la distribución junto con intendentes y otras autoridades de estos kits de alimentos que está preparando el Ejecutivo. Son 300.000 kits. Bueno, al respecto, se reunieron para tratar de ver la manera de que sea lo más claro posible. Y los jefes departamentales propusieron, ojo con esto, ¿no?, una ley que reemplace al paquete de alimentos por un subsidio económico. Este sería, porque el presidente de la República habló de lo que equivaldría al 50%, 25% en dos pagos, o sea, el 50%, 1.100.000 guaraníes para 1,5 millones de trabajadores. Bueno, a ver qué decían los gobernadores al respecto. Roberto González, presidente del Consejo de Gobernadores, fue el vocero de sus pares quienes mantuvieron una reunión con la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, y el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Joaquín Roa, para coordinar y conformar las mesas para armar las listas de entrega de los kits de alimentos. A su vez, llegaron a un acuerdo para presentar un proyecto de ley que buscará la entrega de dinero a personas quienes se encuentren en situaciones vulnerables y necesiten para otros menesteres. La ley de emergencia de tal forma de que podamos tener dinero que se le pueda estar transfiriendo a los diferentes ciudadanos de los diferentes departamentos y ciudades que así ameriten conforme a un protocolo, atendiendo para la gente más necesitada y más vulnerable. Entonces, hoy vamos a regresar a nuestro departamento, vamos a convocar a los intendentes, vamos a terminar haciendo la lista y a través de esa lista vamos a estar pasando al ministerio correspondiente de emergencias y al mismo tiempo una de los planteamientos es la posibilidad, atendiendo que estamos ante una emergencia y queremos tener ya una respuesta inmediata, la posibilidad de que esa entrega sea a través monetaria, a través de un sistema financiero que le permita a cada uno retirar a través de Tío o alguna otra agencia el dinero ya en forma personal. Además, el representante del Alto Paraná dijo que exhortarán a los senadores y diputados para que aprueben dicha ley de emergencia sanitaria, ya que cree que el Ministerio de Hacienda cuenta con el dinero. ¿De cuánto estamos hablando en este caso, gobernador? Bueno, eso está manejando la Secretaría de Emergencia y la ley que va al Parlamento, por el cual exhortamos a los señores diputados y senadores que atiendan al pedido que apoyamos el Consejo de Gobernadores, de tal forma que tengamos una respuesta mucho más efectiva para un pueblo carenciado y necesitado que hoy día necesita respuestas del gobierno y por supuesto los fondos necesarios que nos permitan a nosotros estar más cerca de la gente. Primero, la Secretaría de Emergencias tiene un monto destinado para alimentos y al mismo tiempo posteriormente va una ley complementaria donde se pide
una cantidad interesante de dinero para que sea aprobada, para que sean usados en diferentes menesteres, tanto a nivel sanitario como también en el tema de provisión de alimentos para la población. En tanto, el ministro Joaquín Roa dijo que muchos son los que necesitan los kits de víveres y que tratarán en lo posible de que la entrega sea lo más rápido posible. Agregó que acompañará la propuesta de los gobernadores. En 7 días estaríamos recibiendo lo adquirido. Y posteriormente para hacer la entrega. Inmediatamente, en la medida en que tengamos la información de campo, nosotros ya vamos a ir estando asistiendo. Y la opinión también por parte suya por esta decisión que están tomando los gobernadores. A mí me parece excelente. De hecho, que son ellos los que conocen su territorio, son ellos los quienes manejan la realidad. Por lo tanto, los aportes que hoy nos han dado ellos a nosotros, hasta incluso vamos a tener que hacer pequeños ajustes en todo el programa. Por último, los gobernadores aseguraron que van a continuar con el trabajo sobre la entrega de kits y reiteraron que aún no existen listas ni censos. Bueno, última consulta, Aníbal. Señor. Se lo decía. Para las micro, pequeñas y medianas empresas que estaban ahí muy pendientes a una determinación del Ejecutivo para... Muy poco para ellos, ¿eh? Nada, prácticamente. Yo por lo que pude ver y analizar no encontré. Pero ya decía el presidente de la República que, por ejemplo, la AFD, la Agencia Financiera de Desarrollo, está abierta para las pequeñas y medianas empresas, igualmente el Banco Nacional de Fomento, o sea, hay líneas de crédito para las pequeñas y medianas empresas. Las cooperativas lo que están brillando por su ausencia y sus nuevas medidas. Una sola es la que implementó intereses cero y pasa a la cola de las cuotas, Sí. pero una sola para la cantidad de cooperativas que hay en nuestro país. Y no todos los bancos todavía se sumaron también. No todos también. No todos los bancos. Algunos multitotal. Útil por el foro. A propósito, el subsidio para los trabajadores informales. Se está hablando por un lado de darles 1,5 millones de guaraníes, 1.100.000 guaraníes a 1,5 millones de trabajadores. Pero se le va a dar una tarjeta. Van a cobrar en cajero. No, súper y farmacias. Bien. No manejan el efectivo. No tampoco. hay money. Sí. Genial. Me parece bien también. Viene este trabajador informal, censado, reconocido. Aquí está su tarjeta, señor. Vaya al súper. Para comer y para cuidarte. Sí, y qué bueno sería que esté en la lista solamente productos Nacionales. comestibles. Porque si no, más de uno va a terminar comprando un pack con esa plata en efectivo. Y lo más probable. Por eso.